Bien, pues un día menos o un día más, como queráis. Ya queda menos. Para lo que sea, vamos aquí. Voy a arreglar los dos que estamos ya estamos en los dos vídeos. Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos en este camino, en revisar para algunos, conocer para otros lo que pasó con los discípulos después que Jesús subió al cielo, ¿no? Jesús murió, Jesús resucitó y después cuando subió al cielo dejó unos, ¿cómo se dice? Órdenes de comando, como el ejército, ¿no? Les dio como una inspiración y órdenes para que ellos pudieran cumplir y era ir por todo el mundo predicando el evangelio. Entonces, esos días hemos estado cada jueves, cada martes y cada viernes revisando las diferentes historias de Hechos, que Hechos fue un libro que se escribió después, cuando empieza con la ascensión de Cristo, y ahí empieza entonces la historia de los discípulos. ¿Qué hicieron? Jesús marchó, se fue y ellos ahora tenían una obra que hacer, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos estudiando. Entonces, el libro de Hechos, estos vídeos y esto que voy a mencionar, está todo obviamente, si quieres mirar en mi Facebook, está todo ahí, pero también más fácil es ir al YouTube, que ahí también estoy poniendo todos los vídeos y puedes revisar. Hablamos sobre la ascensión de Cristo, que está al principio del libro de Hechos. Después, la manera con que ellos encontraron sustituto para Judas, que se llamaba Matías. Después se quedaron en Jerusalén hasta que vino el Espíritu Santo. Entonces también hablamos sobre ello, todo eso está en YouTube. Y después, el viernes pasado, hemos hablado de Pedro, el apóstol, el discípulo que había negado a Jesús 3 veces, pero también Jesús le dio la oportunidad de decirle a Jesús que le amaba 3 veces. Jesús entonces curó su corazón y a partir de ahí él pasó a ser un instrumento perfecto en las manos de Dios. Y su primera predicación, la primera vez que le expuso las verdades del Evangelio, 3,000 personas llegaron a conocer a Cristo y aceptar el sacrificio de Cristo en sus vidas. Ahí entonces empieza una subaventura, porque ya hemos estado hablando de la aventura, pero es algo muy importante lo que pasa hoy. Entonces ahora le paso a Dwight para que esté hablando a nosotros. Bueno, pues buenas tardes a todos y pues estamos llegando al final de Hechos capítulo 2 y empezamos este capítulo fascinante con un grupo de 120 personas que no tenían la menor idea de lo que les esperaba. Y luego la venida del Espíritu Santo, como pues estaban hablando y predicando, la predicación de Pedro. Y este capítulo pues empezó con 120 personas en la iglesia y termina con más de 3,000 personas en la iglesia, como se añadieron 3,000 en un solo día, ¿no? Qué predicación, ¿no? Entonces, pues es fantástico. La otra vez estudiamos la predicación de Pedro y bueno, la fuerza y con el denuedo, la osadía que predicó. Luego vamos a ver que en capítulo 3 él lanza otra predicación, igual con muchos buenos resultados. Pero ahora al final del capítulo 2, Lucas nos da una descripción fantástica de cómo era la iglesia primitiva, digamos. Ahora, muchas veces cuando se habla de la iglesia primitiva, la iglesia del Nuevo Testamento, pues, oye, qué iglesia perfecta, y nunca había, ni nunca hay, y nunca habrá una iglesia perfecta. No, la iglesia, solamente tenemos que leer la carta de los Corintios, las dos cartas, para saber que, por ejemplo, en Corinto la iglesia tenía un montón de problemas y otras también. Y de hecho vamos a ver aquí en poco, dentro de unos pocos capítulos, también la iglesia de Jerusalén, pues también no estuvo sin sus faltas, ¿no? Pero sin embargo, aquí nos ayuda a reflejar
de ver. Lucas aquí en solamente unos 4 versículos nos pinta un cuadro de la vida de esos primeros creyentes y es algo fascinante y nos deja un ejemplo para nosotros, ¿no? Muchas veces, cuando hoy en día se oye la palabra iglesia, depende de dónde, ¿no? Pero muchas veces a la gente, no, la imagen que cuando se oye la iglesia es algo, no, eso para mí nada. Yo sí soy espiritual, pero no quiero saber Sí. nada de la iglesia, etcétera. Pues me gustaría antes de leer el texto, pues, porque es muy bueno para leer. Fue una carta una carta secular de un hombre que se llama Plinio a Trajano. Trajano era el emperador. Era un informe, ¿no? Exacto. Y dice, un testigo verdadero es el que está dispuesto a defender la verdad, aunque tenga que sufrir por ello. En los tiempos del Imperio Romano les habría sido la cosa más fácil del mundo a los cristianos el evitarse la cárcel y la muerte. Solo lo que tiene que hacer era decir que no creían en Jesús, nada más. Y el historiador, que dice que era español, Plinio, que fue gobernador de la provincia romana de Bitinia a principios del segundo siglo, donde había muchos cristianos, escribió una carta al emperador Trajano, que también era español, informándole de los métodos que empleaba para acabar con los cristianos. Cuando se presentaban a un sospechoso, le ofrecía dar culto a César y maldecir a Cristo o morir. La carta dice así: a los que son cristianos, acaba diciendo, no hay forma de obligarlos a eso y prefieren morir como sea. Todo lo que tenía que hacer un cristiano para librarse de la muerte era renegar a Jesucristo, pero eso era lo que un cristiano de verdad no haría jamás. A continuación, en su carta, él dice, afirmaron que toda culpa o error que tenían la costumbre de reunirse era un día fijo antes de que naciera el sol, está hablando de ellos, y de cantar en versos alternativos un himno a Cristo como Dios, y de atar ellos mismos por un juramento solemne, no a actos malvados, pero nadie a cometer fraude, robo, ni adulterio, nunca falsificar su palabra, ni negar una promesa cuando fueron llamados a confesar. Después de esto era costumbre separarse y luego volver a reunirse, como comer alimentos y estar juntos en compañerismo. Así, qué buena descripción de esos primeros cristianos. Y dicen que vemos, pues por medio del libro de Hechos, como dicen que dentro de pues un tiempo de pocos meses había más de 20,000, 25,000 creyentes en Jerusalén. Y claro, eso obra del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo obró por medio del gozo de los creyentes. Y dicen varias veces de que la gente de fuera, que encontraron favor con todo el mundo, la gente era atraída al gozo que tenían esos creyentes. Vamos a leer el texto, y así es muy corto, pero es interesante. Pedro acaba de terminar su predicación y dice en versículo 42 de capítulo 2, dice, en 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, con el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser
salvos. Wow, qué precioso, ¿no? Mm. Ojalá las mismas palabras se podrían escribir para describir nuestras iglesias. No hay ninguna razón por qué no. Mm. No hay ninguna razón. Creemos que la iglesia de Jesucristo es el cuerpo más dinámico en la faz de la tierra. Es un pedazo de cielo aquí en la tierra y debe de ser el organismo más dinámico, más poderoso en el mundo. Muchas veces no es así, pero eso es culpa nuestra quizás y no de Dios. Dice, por ejemplo, dice, tanta gente, vamos a ver una cosa. Esos 3,000 personas que se convirtieron, algunos eran de Jerusalén, pero también se supone de que muchos eran de afuera, que estaban ahí de Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Interesante los judíos eran casi como por obligación de abrir sus casas para recibir a los peregrinos y no cobrarles nada. Entonces los judíos, sobre todo en ese tiempo, practicaron la hospitalidad. Y los cristianos, pues eso y más aún, ¿no? Dice que hasta vendieron sus cosas, porque se imagina esos 3,000, aunque si la mitad eran de afuera, pues parece que se quedaron, decidieron quedarse. Ahí algunos sin duda volvieron, pero muchos se supone que se quedaron ahí, entonces creando, no tenían empleo en Jerusalén, no tenía ni casa ni nada, entonces Creaba una necesidad. una necesidad, y aquí la iglesia en acción, abriendo sus casas, aquí la iglesia volando como si fuera encima de dos alas, ¿no? Dice que reunieron en el templo, una reunión grande, pero también partieron pan, comieron juntos, de esa esencia de compañerismo en las casas, ¿no? Wow. Ni el uno del otro, sino las dos cosas. Muchas veces hacemos énfasis tanto que tiene que ser así, no tiene que ser así, y olvidamos que hay algo tan bonito, tan transparente y tan íntimo en las casas, pero también es tanta Una emoción y una celebración. celebración a nivel grande, ¿no? Y muchas veces la respuesta no es esto ni el otro, sino las dos. Pero bueno, entonces esos primeros creyentes demostraron, hasta vendieron muchas de sus propiedades, eso para acomodar, y cada uno dice, y cada uno fue dado según su necesidad. Eso es fantástico, ¿no? Ellos se empeñaron realmente a tomar en serio, al pecho, las palabras de Jesús. Yo me imagino a Jesús mirando desde abajo a estos, así, no, no, claro, y miremos lo que estaban haciendo, estaban perseverando en la doctrina, en la enseñanza. Si quiere decir para ellos, la palabra era lo más esencial. Y la doctrina de los apóstoles, pues claro, lo que habían oído de Jesús, claro, el Nuevo Testamento todavía no existía, pero claro, tenían el Antiguo Testamento y luego la doctrina de los apóstoles, que incluye pues todo de Jesús, porque vino, murió, resucitó, las predicaciones de Pedro. Y compartieron juntos todas las cosas. Compartieron el mismo Señor Jesús, compartieron el amor de Dios, el deseo de adorarle, sus luchas, sus victorias, todo ellos compartieron juntos, ¿no? Ojalá pudiéramos ver y experimentar, palpar esta esencia de vida cristiana. Y yo tengo certeza de que si nuestras iglesias, empezando con nosotros mismos, a nuestras iglesias, que si pudiéramos imitar el ejemplo a ellos en esas cosas de perseverando, compartiendo y así, wow, el mundo no podría quedar afuera, el mundo estaría tocando las puertas, o sea, empujando para entrar. Lo tengo muy seguro. Y entonces, bueno, vemos esto, que esos creyentes estaban demostrando su hospitalidad. Sabemos que en la vida cristiana es algo tan importante, tan importante. Y vemos que estaban ellos pues perseverando, unánimes,
estaban en unión, perseveraron unánimes, ¿no? Y eso sobre todo más tarde, porque luego vamos a ver de que había persecución, pero ellos se quedaron unidos, fuertes. Comieron juntos con alegría y sencillez de corazón. Wow. Interesante, interesante de que para el Señor tantas veces la comida es algo tan esencial, íntimo, ¿no? Jesús, que cuando Jesús hablamos durante la Semana Santa, ¿dónde fue el evento que Jesús se relegó a los dos discípulos en el camino de Emaús? Reveló que estaban sentados, estaban cenando juntos. Y en ese acto, rompiendo el pan. Sí, rompiendo pan. Jesús dijo, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye y abre la puerta, entraré a él y tendré y cenaré con él, ¿no? Y estaban alabando, esos primeros creyentes, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Qué descripción de la vida, de la esencia, ¿no? De los creyentes. Alguien una vez ha escrito lo siguiente, preguntando a nosotros, y es una pregunta, vamos a hacer unas preguntas a terminar, pero nuestras iglesias y nosotros como creyentes que formamos parte, pues a lo mejor no se puede que algunos no formáis parte de una iglesia, pero vamos a imaginar, la pregunta, ¿somos canicas o somos uvas? ¿A dónde voy con esto, no? No sé. ¿Canicas o uvas, no? Los cristianos se pueden dividir en estos dos grupos. Canicas son unidades solitarias que no se afectan el uno al otro solo cuando se chocan. Sabemos que tenemos una bolsa de canicas y se caen al suelo, sobre todo, y boom, rebotan y chocan entre sí, y cada uno disperso, aquí por ahí algunos se rompen, etc. Uvas, en cambio, se mezclan sabores. Cada uno es parte de la fragancia del cuerpo de Cristo. Los cristianos primitivos no se botaron aquí para allá como canicas sueltas, rebotando en todas las direcciones. Más bien, miremoslos como racimo de uvas ricas, exprimidas, juntas por persecución, por su sangre y conviviéndose los unos con los otros. Wow. El compañerismo y la adoración, por lo tanto, es la cristiandad genuina compartida libremente entre los miembros de la familia de Dios. Es triste pensar cuántos creyentes hoy se carecen de ese tipo de intimidad. Es una pena. Sermones y canciones que inspiran y son necesarios proveen solo una parte del encuentro vital de una iglesia. Nos hace falta el enredo de los demás también. Si llegamos y salimos de los cultos de la iglesia cada semana sin mancharnos con los otros, no hemos en realidad saboreado el vino dulce de compañerismo. Eso me encanta, esa descripción. Seamos uvas y no canicas. Así que uno de mis héroes en la fe fue un Dietrich Bonhoeffer, fue un pastor alemán que... Pastor alemán. Sí, pastor. Bueno, pastor que era alemán. Sí, bueno, sí. Eso no suena muy bien. Era un líder de iglesia alemán. Sí. Y pues fue martirizado no sé, en el año 45 bajo el régimen nazi. Y él ha escrito muchas cosas sobre la iglesia, un libro fantástico que recomiendo para todos, se llama Viviendo Juntos, la vida juntos. Podemos escribir un enlace con Amazon para que podáis ver el libro. Y él dijo lo siguiente acerca de la iglesia, es que ya ha dicho muchas cosas. Dice, y es por gracia y nada sino gracia que nos permite vivir en comunidad con hermanos cristianos.
es por gracia y solamente por gracia, ¿no? Pues seamos entonces imitadores de esos creyentes, ¿no? Como dije antes, que la iglesia primitiva no, o sea, no estuvo sin errores, que luego vamos a ver, pero luego también vamos a ver una iglesia que dependía del Señor para luchar, para corregir los errores, los problemas que tenían y así. Pero vamos a imaginar una cosa, ¿cómo sería que si nuestras iglesias, ¿no? Ujú. Infelizmente, hay muchos, y no sé si, no sé si, dónde te clasificas a ti mismo, pero infelizmente hay muchos que ya no van a una iglesia. Tenían quizás una experiencia no muy positiva. Lo que digo, lo que decimos que si esa es tu situación, pues busca otra iglesia. Ujú. Busca una iglesia que predica la palabra de Dios, que donde hay realmente, donde hay uvas, ¿no? Un racimo de uvas que Ujú. están juntos. Y una cosa interesante es que, a ver si me veo aquí también, una cosa interesante también es que no busquemos la perfección, primeramente, porque no existe. Alguien una vez me dijo, si tú estás buscando la iglesia perfecta, pero tú adentras y ya no es perfecta porque tú estás ahí. Así que la iglesia, cuando vamos a una iglesia, tenemos que ir por Jesús y por nuestra fe. Y sabemos que nosotros vamos a hacer una contribución ahí, sea donde sea. Entonces, juntos, uno lado a lado, nos vamos rozando como las uvas y vamos haciendo este vino maravilloso y es una fragancia delante de Dios. Entonces, no busquemos la perfección. Sí, ahora hay que también ser inteligentes y conocer lo que dice la Biblia y poner de un lado lo que dice la Biblia y del otro lado lo que están haciendo. Y a ver si es una iglesia que de verdad puede ser representante de Cristo en la tierra, porque infelizmente no es el caso en todos los lados. Sí. Eso. Pues con eso vamos a terminar, pero pensando pues de este ejemplo, ¿no? Y que también Jesús tenía una idea en mente para la iglesia, ¿no? Yo creo que con el tiempo nosotros hombres a veces nos dejamos cegar por el poder, por el control y queremos controlar. No aceptamos que Jesús sea la cabeza de la iglesia y queremos ser nosotros con nuestras propias ideas. Entonces es muy importante reconocer lo que Jesús ha dejado de instrucciones y lo que hemos hecho nosotros con las religiones. No necesariamente porque una iglesia se dice cristiana, estamos siguiendo lo que dijo Jesús, las instrucciones de Jesús. Así que es muy importante conocer lo que dice la Biblia acerca de lo que Jesús tenía en mente cuando tenía en mente el sueño de Jesús era que los cristianos se reunieran y que fueran familia y que fueran comunidad. Y yo os pregunto, ¿y por qué no hacerlo ahora? No es porque todo ahora está tan alejado de lo original, no importa, nosotros podemos hacer con que vuelva a ser como Jesús quería. Así que no podemos darnos por vencido. Nosotros tenemos que aprender lo que dice la Biblia, ponernos delante de Dios. Les digo, ¿qué papel tengo yo en esta iglesia que tú has soñado en tu mente, Jesús? Enséñame porque yo quiero ser parte. Y busca, habla con nosotros si tienes alguna pregunta, si quieres hacer parte de un grupo dinámico como esto, con grupos de comunidad que se reúnen en los hogares, o quieres ir a una iglesia más grande también para hacer la celebración. Existe de todo y existen iglesias que de verdad están siguiendo el ejemplo de Jesús. Y si queréis alguna recomendación, es solo hablar con nosotros. Bueno, pues nada, ya hemos llegando al fin del tiempo. Dios mediante, pues el viernes, pues estaremos hablando, pues empezamos capítulo 3, y es la historia de cómo se cura un mendigo cojo. Una historia fantástica, la parte de los primeros 10 versículos de capítulo 3. Así que, pues sin nada, vamos a orar y así terminamos nuestro tiempo.
Gracias, Señor, porque por este gran ejemplo que tenemos. Oh, Señor, nos podemos imaginar cómo serían que si todas tus iglesias por todo alrededor del mundo. Pero al mismo tiempo, Señor, te damos gracias porque hay muchas Ujú, iglesias que así, que la iglesia está creciendo como un fuego en países como China, en Irán y otros lugares, Señor. Y ciertamente que si pudiéramos ver esas iglesias, tampoco son perfectas, ni mucho menos, pero yo creo que veríamos muchos de esos elementos. Padre, yo te pido que nuestras iglesias en España, en otros países del mundo, Señor, que podamos volver a hacer, a imitar estos, de estar juntos, de sencillez y de gozo, de alegría, celebrando, comiendo juntos, compartiendo nuestras vidas. Señor, ayúdanos porque con tu poder sabemos que todo lo podemos. Y es en tu nombre que oramos. Amén. amén. Bueno, pues ánimo a todos y pues Dios mediante nos veremos El el viernes. viernes. Hasta luego. Adiós.